Bienvenido a todos, hoy estamos aquí en otra edición de Naturópata, encantada de conocerte. Y hoy tengo el gusto de tener a Manuel Navarro, presidente de OCN de FENACO, que hoy vamos a hablar un poquillo de la invitación que vamos a hacer a todo el mundo sobre la 13ª edición del Congreso Gallego de Naturopatía aquí en Galicia. Bienvenido, Manuel. Hola, buenos días, Noelia, ¿qué tal? Bien, pues ahora vamos a hablar un poco del programa también que tenemos aquí en Galicia, que la verdad, como decía estos días, después de varios años, que el primero fue en el 2012, si recuerdo, ¿no, Manuel? Efectivamente. Sí, sí, fue en Pontevedra, muy interesante. Empezamos allí en Pontevedra todo lo que es el recorrido de los congresos en Galicia, muy interesante. Y después, bueno, pues de todo lo sucedido en hace estos 3 años, pues se han aplazado estos presenciales, se hacían más online, que la verdad que también se llega a nivel internacional y a muchos lados, pero esta vez conseguimos que aquí de nuevo en Galicia volvamos a tener este congreso presencial. Bueno, eso es muy importante porque evidentemente, como bien comenta, pasó lo que pasó y tuvimos que optar por hacerlo vía online porque no había otra opción, ¿no? Una vez que hemos tenido experiencia tan importante, pues a partir de ahora los congresos lo estamos haciendo híbrido, como le llaman también, ¿no? Una parte que es presencial, que es muy importante, y después otra parte de apoyo también, mediante conferencia o videoconferencia, en la cual pues también tiene repercusión internacional, que también eso es importante, ¿eh? Porque se escucha en todas partes, como es de habla hispana y a nivel internacional, como tenemos nuestra organización Contacto en todos los continentes y somos miembros de la Federación Mundial de Naturopatía, pues entonces nos escuchan en todas partes, que eso también es importante. Muy importante, de llegar a todos los lados y bueno, la gente que no se puede viajar ni tener ese permiso a lo mejor a nivel económico, pues ahí queda grabado, ¿no? Como siempre decimos, y llegamos. Y lo importante son las ponencias de los profesionales que se dan de gran valor, ¿no? Que la gente ahí ya aprende mucho a su vez. Sí, tienen un doble valor, ¿no? Por las ponencias que hemos estado viendo, tienen un valor científico, que eso también es muy importante, poner siempre el valor y el énfasis en el método científico. Después, a nivel pedagógico, también hay ponencias muy interesantes y ponentes con capacidad para llegar, que también eso también es bueno, ¿no? Pero tiene dos vertientes importantes este congreso, un valor científico y un valor pedagógico también muy importante, ¿eh? Además, este año se celebrará Nadita en una semana, el sábado 4 de mayo, aquí en Vigo, en el Hotel Colla de Vigo. Y bueno, tendremos varios ponentes. Yo seré una de ellas, que estaré hablando sobre todo, me parece muy importante ayudar a los niños, ¿no? A niños con problemas de aprendizaje que le cuesta incluso de comportamiento. Y como para mí los niños son el futuro, soy mamá y lo he vivido incluso con uno de mis niños y vi el gran cambio, pues de varios años de investigación, pues sobre todo lo importante de enseñar, ¿no? Cómo podemos ayudar a los niños. También incluso habrá una charla, una ponencia sobre el desarrollo sensorial y cognitivo en el embarazo, Ujú. que me parece también muy importante saber trabajar ya cuando quieres ser mamá, incluso en el momento del embarazo, me parece también. No, es muy interesante lo que estás comentando porque una de las labores del profesional naturópata, como dicen nuestros colegas ingleses, dice, el naturópata también es un teacher, es un profesor, es un maestro que enseña, que educa, y esta labor también es muy importante destacarla en la profesión naturopática, lo que es la promoción de la salud y la educación para la salud, que son muy importantes también en todos los aspectos de la vida, como estás comentando, ¿no? Y además hay una especialidad, hablando de especialidades. ¿Te acuerdas, Noelia, que hablamos ya de especialidades que hay en naturopatía? Hay una también muy interesante que se llama naturopatía perinatal, que ha oído hablar de ella, ¿no? Que se encarga un poco de lo que estás explicando. Eso da para durante el embarazo, el antes, durante, el después. Entonces, ese acompañamiento tan importante que es para la salud, tanto de la madre como de la criatura que vendrá al mundo, y evidentemente el entorno social, que es importante también. También, muy Entonces, hay importante. que poner también un poco en valor ese aspecto importante de la naturopatía, que es la promoción de la salud a nivel social y la educación para la salud a nivel también como persona, como individuo que somos, ¿eh? Y también otro que también por aquí en Galicia, porque yo hace poco que lo conocí, que también se va a hablar, son de los oligomentos verdes, porque siempre la gente está muy acostumbrada a los Ujú. alimentos minerales, Ujú. pero poco se habla de los verdes. Efectivamente, los verdes es una forma, y además hay una empresa, creo que hay un laboratorio que lo tiene casi en exclusiva, Sí, es muy interesante cómo es la extracción, que es natural y siempre, evidentemente, de un vegetal, que es más importante que hacerlo, diríamos, sintético, como decimos, ¿no? Entonces, la extracción, por ejemplo, por un ejemplo, ¿no? Para que se entienda bien, trasladarlo, por ejemplo, dice litio. ¿De dónde lo saca? Dice de la lechuga.
por ejemplo, ¿no? Y lo ponen así, es una gama de productos y una manera también de utilizar. Utilizamos los profesionales naturópatas oligo, pues lo utilizamos también de la forma más natural y que llegue mejor la información a la persona, ¿no? Entonces, es muy interesante también esa ponencia y hablarlo y evidentemente divulgarlo, ¿eh? Que también es importante que llegue a todo el mundo que hay oligoelementos que se extraen de forma natural, por ejemplo el litio de la lechuga, por ejemplo, y otros también muy interesantes, por ejemplo el selenio del ajo también, los traen, ¿no? Germanio, y entonces es una aportación muy interesante a la práctica profesional naturopática. Sí, me parece importante porque, como siempre decimos nosotros, la naturaleza nos equilibra perfectamente si sabemos conectarnos con ella, si la escuchamos. El cuerpo es muy sabio. Yo siempre digo que como hacían ya antiguamente, sin tener ningún estudio y sin nada, sino observándose el cuerpo, Exacto. observando la naturaleza y bueno, e ir probando, ¿no? Yo me acuerdo Sí, de porque mi bisabuela cuando yo tenía algún problema siempre me decía, coge esta hierba Luisa, coge lo otro. Siempre era como, y era como con magia, ¿no? Que no era magia. no, era tradición, como siempre se ha dicho, porque la naturopatía, como decimos, es arte antiguo, ciencia nueva, ¿no? Entonces tiene una rica tradición, porque queramos o no, todas las sociedades han utilizado medios naturales desde siempre. Lo que pasa es que en la forma, en una etapa que está utilizado de una forma, vamos a llamarle, lo que llamamos la etapa instintiva en la naturaleza, ese instinto que tenemos de supervivencia, pues lo hemos hecho. Ahora estamos en otra etapa con más conocimiento y ahora sabemos el cómo y el por qué, ¿no? Lo que se define como hacer sabiendo hacer, que no es lo mismo que si yo hago esto por tradición o por instinto o por costumbre, ¿no? Ahora lo hacemos hacer, lo que llamo hacer sabiendo hacer, que es lo que llama el método científico. Pero que esto siempre ha sido así, ¿eh? Desde Mm, siempre, ¿eh? Desde siempre. Se han utilizado medios naturales, que sí. sí, por ello. Y también Siempre. destacar de nuestro congreso que tenemos aquí en Galicia, que también tendremos, bueno, Carmen Romanelli, también kinesióloga y creadora de las esencias Trinidad, además con una experiencia investigativa ya de más de 50 años, incluso con niños, que también nos hablará de ello. Eva Monge también es naturópata y médico de familia, pues nos cuenta que cuando ella estudió toda su carrera, pues que se quedó como corta, ¿no? Porque ella como que quería unificar todo el ser, todo el cuerpo, o sea, la parte física, mental, emocional, pero también la energética. Entonces nos contará también su método, que es la evolución del ser, ¿no? El método evolutivo. También Sí, tendremos, interesante. Que sí, es pues muy eso que, interesante también, el título es muy sugerente lo que va a hablar, el enfoque también, como lo va a dar también el enfoque, y después evidentemente que también no hay que olvidar que las ponencias, evidentemente, aparte de las presenciales, que hay debate también, que se puede aportar ideas, debate, crítica, como decimos siempre. Esta ponencia es muy interesante porque da lugar a debates muy interesantes. Ya verá mm, cómo hay debates sobre esta ponencia, ¿eh? Porque abre puertas, ¿eh? Yo he estado viendo un poco y abre puertas, como decimos, es muy interesante, ¿eh? es que yo como también siempre digo que hay que ir a la raíz el origen, ¿no? A ver cuál es la causa, ¿no? Y para Ujú. mí lo mismo, yo también es como siempre trabajar todo, ¿no? Como la triada, o Claro. sea, cuerpo físico, mental, emocional, pero también el energético, somos un todo. La física cuántica ya dice que somos energía, materia y Bueno, energía. me pasa que el otro día tuvimos un debate fortísimo porque estuve comentando que la naturopatía está a la vanguardia de la ciencia, ¿no? Entonces tuvimos un gran debate que incluso me atreví a decir, ¿no? Que ha habido crítica, pero es interesante, incluso hasta los naturópatas hemos superado hasta el paradigma de la energía, fíjate. Lo dije el otro día y se quedaron así un poco y dice, ¿cómo? Digo, estamos en la información, ¿no? En la energía ya, vale, energía evidentemente claro que existe, ¿no? Es igual a m por SAR cuadrado. Pero si damos un salto, como naturópata que estamos a la vanguardia de la ciencia, pasamos ya a la etapa de la información del sistema. Entonces, ¡guau! Eso abre unas puertas enorme, tanto a la práctica naturopática como a la investigación científica, ¿eh? Muy interesante, ¿no? Pero quedan son líneas muy buenas que hay que seguir abriendo y hay que seguir investigando, ¿eh? Hay que seguir. Eso es constante, como digo yo, esto Claro, moriremos con un libro debajo del brazo, Manuel. claro que no hay que parar nunca. Y como siempre en naturopatía decimos que el límite del conocimiento es móvil, no es cerrado, ¿que no? No. Pero otros piensan que sí, dicen, no, la ciencia dice esto, pero usted no es cerrado. Dice esto, pero abierto a que haya nuevas investigaciones, nuevos aportes, nuevas perspectivas y nuevos horizontes. Pero la ciencia, el límite es móvil, ¿eh? Digo porque No. algunos piensan que es fijo, que dice la ciencia es esto y punto. No, no, es móvil, ¿la que Mm. sí? Y con las ponencias se va a demostrar que el límite, por lo menos en la ciencia naturopática, es móvil, no es estático, ¿eh?
Y además tenemos la última de todo del día, del sábado 4 tenemos que se va a hacer como en camilla una demostración Ujú, con una técnica cómo se haría también, que también es algo también bonito para que la gente también vea, profesionales también, cómo también se abordaría, ¿no? Cómo se trabajaría. Y también tenemos especial este año, que también creo que es la primera vez, a Rafael, el presidente de Autónomos de todo autónomo. Galicia, Ujú, que también nos va a contar un poquillo también sobre el tema de autónomos, ayudas, que la gente nueva que se esté formando en tema de naturopatía, pues qué ujú. ayudas y qué subvenciones también pueden tener para acogerse, ¿no? Aquí en Galicia. Que me parece importante porque muchas veces la gente también está perdida y no sabe si hay ayuda, si no hay. Ujú. No, eso es importante porque nosotros somos miembros de ATA desde el año 2010, hace ya un montón de tiempo, y estamos trabajando, y evidentemente dentro de ATA, ATA es la Asociación de Trabajadores de Autónomos de España, al estar dentro, evidentemente, pues tenemos una representación muy buena y un montón de servicios que también es importante para que todos los colegiados de naturópatas puedan acceder a ello como autónomos, porque en el sector nuestro prácticamente el 90% somos autónomos, que sí, Noelia. Somos, pagamos Hay un bien. porcentaje mínimo que no hay que olvidar, que lo hemos comentado otra vez, que en España está legalizada la naturopatía para trabajar por cuenta propia y por cuenta ajena también. ¿De acuerdo? Mm, Entonces, cada vez está habiendo ya más contratos incluso laborales, que eso también es importante destacarlo. Pero como la mayoría somos todos, pues estamos dentro de, ¿qué?, de una organización que representa a los autónomos, que es ATA. En este caso, ya para nosotros amigos, Rafael, que ya nos conocemos hace ya tiempo, pues siempre nos ha estado apoyando en todo y aquí nos va a comentar un poquito pues, algunos temas interesantes también a nivel de apoyo de prestaciones, como ya comenta, incluso a nivel también de seguros y de todo que tiene ATA, que es muy interesante. ¿Eh? Y eso, como digo, como somos miembros de ATA, nuestra organización, pues evidentemente, pues al estar dentro, pues tenemos también esa cobertura y esa representación también de los derechos de los profesionales autónomos, incluidos nosotros que somos, como digo, la mayoría, ¿no, Elia? La mayoría. y Manuel, importante, autónomo, trabajar cuenta propia, ajena, y la gente que esté desempleada, que también tenemos un epígrafe, aquí se le llama al INE, en el SEPE, donde se pueden inscribir, que eso ya cuenta y ya es visto para que sepamos la gente que, porque hay mucha gente que ya está buscando también naturópatas, incluso en una arboristería, Sí, sí, lo están buscando, ¿eh? en Incluso spas de también, masajes. incluso también balnearios también nos ha llamado uno que ha pedido y ya están pidiendo naturópatas colegiados, que eso es importante ponerlo también en valor, que ya lo van Mm, pidiendo, ¿eh? ¿Y qué significa estar colegiado? Pues evidentemente de unas garantías, de una seguridad que después pueden reclamar. ¿Eh? Entonces, es importante también los tres aspectos que está destacando, que en España estamos legalizados por cuenta propia, por cuenta ajena y demandantes de empleo también, que pues, nos vamos también dando de alta sin ningún problema. En los servicios autonómicos que cada uno tiene el suyo, y como esto está regulado, pues entonces no hay ningún problema. Es decir, que hoy la profesión naturópata en España, como decimos, es libre, legalizada y sin ningún tipo de problema, y cualquier ciudadano, pues evidentemente o ciudadana, puede acceder a nuestros servicios profesionales de naturopatía. Y en este congreso, pues nuestro buen amigo Rafael también nos va a poner énfasis en la importancia que tiene y la figura de naturópata como trabajador autónomo, que también son importantes, ¿no? Porque mm. pagamos impuestos, ¿eh? Seguiremos peleando y luchando por la exención del IVA, porque somos un sector importante, también vital de importancia, porque no Ujú, vendemos ropa, sino estamos en el tema del tema de la salud, ¿no? Y seguiremos ujú. reivindicando, porque como bien decimos, pagamos más que otros, que Bueno, no pagan. pagamos el máximo de IVA que pagamos, y esto es un tema también importante. Creo que también, recuerdo también otro de los congresos se hizo en Orense también, un congreso muy interesante, y entonces pues tuvimos también este debate que estás comentando, ¿no? Y fue muy importante este debate porque, pues, lo voy a comentar lo que es importante también destacarlo, que algunos dicen, ¿ustedes sois sanitarios? Y digo, actualmente no, pero hubo un momento que cuando la ley de profesiones sanitarias se debatió en el Parlamento Español en el 2003. Ahí estuvimos presentes también nosotros. Y vamos, eso lo comenté, eso está grabado en la televisión de Galicia, en la prensa que estuve ahí en aquel congreso y lo grabaron, me lo preguntaron, ¿no? Y como está grabado no hay problema porque esto es cierto, ¿no? Entonces el Partido Popular nombró un diputado vicepresidente del Colegio de Médicos de Orense, que es importante también, que era de Galicia también, que nos apoyaron un montón, ¿eh? Pero un montón. Este señor, pues nos reunimos.
directamente, creo que se llama Obarco, sí, Obarco, es un Sí, pueblo de por ahí, sí, Obarco, Obarco era, me acuerdo del nombre, y nos reunimos y dice, no hay problema, ustedes, mi partido, votaremos que seáis sanitarios. Cuando llegamos allí, pues nos encontramos con una sorpresa de que no. Después nos explicaron el porqué. Yo lo dije públicamente también en ese congreso, que estaba también en la televisión, y me pregunté si por qué. Digo, pues por esto y por aquello. Pero lo importante destacar es que siempre hemos estado ahí presentes en todos los debates políticos y nuestra organización pues, representando los intereses de los profesionales naturópatas. ¿Eh? Siempre hemos estado, ¿eh? Que no hemos estado no, ahí, en el Parlamento, y fue un debate enorme, enorme, y tuvimos el apoyo de este señor del Partido Popular, don Carlos Revuelta, vicepresidente del Colegio de Médicos Forenses, que eso hay que decirlo también. ¿Eh? Se portó muy bien, vamos, estupendo, ¿no? Y no somos sanitarios todavía, pero bueno, se dejó la puerta abierta, que es lo importante de las profesiones, y estamos en ello, el evidentemente. para sanitario, ¿no? Bueno, nos pusieron en el 90 nos pusieron parasanitario, fíjate qué nombre. ¿Eh? Sí, que me acuerdo cuando habías dicho una vez una broma, ¿no? Con el tema de para, que habían dicho como si era un parásito, ¿no? Decían. Sí, sí, decía parásito, digo, hombre, parásito no era. Es que posiblemente, no, bueno, lo pusieron parasanitario por lo que ya sabemos, pero en España hubo una figura que se llamaba el protomédico. Fíjate qué nombre tenía, ¿no? Estoy Mm, hablando del siglo XVI, siglo XVII. Estaba una figura que la nombraba el rey de aquella época y le decían el protomédico. Curioso el nombre, mm. ¿eh? Y Manuel, tenemos que destacar, muy importante, alguien importantísimo en la naturopatía, además gallego, que para mí es un honor siendo gallega, a José Castro. Don José Castro Blanco, como se llamaba, ¿no? Que es el padre, considerado ya históricamente el padre de la naturopatía española, porque es el primero que tiene el título de naturópata. Cuidado. Que eso es importante también en la historia, que a veces uno dice, no, es que aquel era naturópata. No, naturópata es cuando empieza la profesión y la ciencia, y hay formación. Entonces, el primer naturópata con título, ¿eh? Era don José Castro, que obtuvo el título en 1922. Y lo obtuvo en la primera escuela que se abrió a nivel mundial, que la abrió Benedicto Lu en Nueva York, American School for Naturopathy, y ahí se formó la primera generación de naturópatas de habla hispana y el primer español titulado, que hemos visto toda la documentación de don José Castro en 1922. No está mal, ¿no? Y cómo no, Manuel, ¿tú no te das cuenta que cuando pasa algo, que dicen alguna noticia, siempre hay un gallego en medio? Los Claro, gallegos estamos en todos los lados. Pues mira, el primer naturópata inscrito de España era gallego. claro. Y para más señas de Pontevedra, ¿eh? Por lo tanto, pero es curioso, pero es interesante porque evidentemente Galicia es los emigrantes, ¿no? Siempre han Mm, ido, siempre han dicho que en Sudamérica hay un país que es Uruguay que le llaman a aquello que prácticamente Galicia, ¿no? La quinta sí. provincia, ¿no? Entonces José Castro, como muchos gallegos, tuvieron que irse a Sudamérica a principios del siglo XX y él fue uno de ellos, con 16 años se fue, que no está mal, ¿no? Y entonces se fue a Uruguay, allí en Uruguay pues conoció ya otro gran naturópata que ya había estudiado en la misma escuela en el año 1917 y formaron un grupo que se le ha llamado históricamente el Grupo de Naturópatas de Montevideo. Entonces ahí José Castro, siendo joven, entró en contacto con Steven Dooling, con todos los demás, y algunos también que habían venido de España, no solamente migrantes, exiliados también políticos, que se montaron allí como Albano Rosell, y ellos formaron por lo que se ha llamado siempre el Grupo de Montevideo. Y ahí donde don José Castro empezó ya a escuchar un poco y ya, pues Juan Steven Dooling dice, pues yo tengo un título que lo he estudiado aquí, dice, pues yo quiero estudiar también naturopatía, y dice, venga, y se apuntó. Y después ya don José Castro, como buen gallego, dice, quiero volver a mi tierra, que sé. Dice, quiero volver a mi patria. Bueno, entonces en 1925, pues dice, venga, nos venimos a España. Y como ya tengo el título y tengo todo esto, vamos a montar ya una escuela. ¿Para qué? Para enseñar lo que estamos aprendiendo, ¿no? Lógico, ¿no? ¿Eh? Aunque José Castro era un hombre muy polifacético y para él la naturopatía, con dentro de la corriente que siempre tenemos, naturopatía no era solamente tómate esto para curarte, cuidado. Él planteaba que la naturopatía era también un estilo de vida, era una filosofía, era pedagogía, era todo, hasta una ética, decía, Mm. un comportamiento, ¿no? En ese debate que hubo, pues Albano Rosell siempre lo planteaba, dice, que esto no puede ser solamente una terapia para curar, esto es algo más. Dice, claro, lo que hemos estudiado con Benedicto y lo que es la naturopatía, y con esa filosofía de fondo, esa idea, viene a España con Nicolás Capo, y cuando viene a España se hace la pregunta
normal, en el año 25, dice, ¿dónde montamos la escuela? ¿Entiendes, no? Es una pregunta Sí, interesante que sí, ¿dónde la montamos? ¿La monto en el sur, en el norte, en Teruel, en Cuenca o en Pontevedra? ¿Dónde monto yo la escuela? Estamos hablando de 1925, ¿eh? En 1925 en España mm, estaba la dictadura de Primo de Rivera, cuidado con no hay que olvidarlo, ¿eh? Que cuando Castro viene a España ya para instalarse definitivamente, que iba a venir, estaba la dictadura de Primo de Rivera, Noelia. sí, Y sí, eso también hay que poner. Entonces era muy complicado decir en qué sitio pongo yo esta escuela. Entonces decidieron él y Nicolás Capo montarla donde en Barcelona. Porque en Barcelona se daban las condiciones, como dice, históricas y culturales para que se abriera allí una escuela. Es que no había otro sitio. Entonces eligieron aquel sitio porque allí había ya asociaciones naturistas, asociaciones vegetarianas, ya había ya una primera empresa que vendía productos, sí había todo un movimiento muy fuerte. Y también otro movimiento importante que es el movimiento que se llama el naturismo libertario en España, ¿no? Porque la naturopatía, una base filosófica en España es el naturismo, queramos o no. ¿De acuerdo? mm, Entonces en Cataluña, en Barcelona, realmente, por lo que lo llaman naturismo libertario, pues, había revistas, Pentalfa, un montón de revistas que se escribían. Entonces Castro dice, ¿dónde voy a poner la escuela? Pues donde hay. normal. ¿Dónde está esto? Y llamaba en aquella época Barcelona una ciudad abierta a Europa, totalmente, con corrientes que venían, porque ya había naturópatas algunos que habían venido después de la Primera Guerra Mundial que hubo en Europa, pues tuvieron que venirse a España, porque España se mantuvo neutral en la Primera Guerra Mundial, ¿de acuerdo? Entonces algunos que ya habían visto, que habían estado en el centro, dice, pues nos vamos a España. Entre ellos, por ejemplo, Adrián Bander, pues también abrió su consulta en Barcelona, porque venían de Europa. Dice, ¿dónde abrimos las consultas? Dice, pues no, en Barcelona, que allí hay un movimiento, hay revistas, hay asociaciones naturistas, asociaciones tal, pues mira, pues abrimos la escuela allí. Es lógico, ¿no? Pues sí. Claro. Pero yo le he dicho, ¿dónde la montamos? Y dice, pues en Segovia, digo, es complicado. Y bueno, y Más sé la que a dictadura de través, Primo de Rivera, ¿eh? y sé, Manuel, que a través de nuestra organización se ha pedido al alcalde de Pontevedra, ¿no? Sí, en Varias aquel momento veces. sí, lo tengo, creo que te lo mandé también para que vieras un poco la noticia, que nos presenta, no sé, vamos, bien, muy bien, ¿no? Una audiencia, y ya oficialmente pues le pedimos que hubiera una calle en conmemoración de lo que era la figura de don José Castro, lo que ha significado para la historia de la naturopatía española en Galicia concretamente y en su ciudad natal, que menos que tuviera una calle, ¿no? Adquirió el compromiso porque él vino después al Congreso también y dijo, sí, el compromiso está, por circunstancias las elecciones cambian, ¿no? Mm, Pero hay un pueblo de España, por eso se lo dijimos a él, digo, hombre, mejor en su ciudad natal, porque hay un pueblo de España que es Torrente, que está en Valencia, porque Castro, por las circunstancias históricas, viajando, tal, después viene la guerra civil, la dictadura, pues dice, bueno, al final se instaló en Valencia, en Torrente, Torrente, ¿no? Se instaló allí por una razón muy seria, porque la Asociación Naturista Vegetariana más antigua de España empezó allí, había un movimiento también bastante fuerte allí, ¿no? Entonces Castro pues dice, bueno, pues es el único sitio donde podemos seguir con nuestra profesión. Y allí en ese pueblo sí hay una calle, a nombre de... a nombre de naturópata, y pone no, José Castro naturópata, pero es en Torrente, pero le dimos al alcalde, hombre, por lo menos en su ciudad natal, que haya una, Ya. ¿no? ¿O no? Debería, porque no cuesta nada. No, me empezaron a mirar en qué sitios, si eran nuevas barriadas que se hicieran y tal, digo, no, pero que sepáis que ya en Torrente hay una calle. Cuidado, donde él falleció, pero también que haya una donde nació, que es importante, que sí. Pues sí. Entonces nos El, recibió, recogió todo el tema y ahora mismo don José Castro, pues la figura ahora mismo pues reconocida por nuestra profesión y por el pueblo de Torrente, que allí, ayer se instaló, él montó allí se le llamó en aquel momento el Chalet del Francés, ¿no? Que era un centro donde él pasaba consultas, reuniones, bueno, de todo. Típico centro que todo el mundo quiere montar en el campo con el tiempo. Y le llamó el Chalet del Francés. Y después vino la guerra civil, pasó la historia, lo que ya sabemos, pasó a un campo de concentración y como era un tío inteligentísimo pudo salir del campo de concentración, ¿de acuerdo? Se fue a Francia. Y bueno, después cuando yo estuve también con Nicole, nuestra vicepresidenta, en Torrente para hacer un homenaje, para después, ya que el alcalde dijera, oye, que a ver, Pontevedra que hay una calle que hay aquí, ¿no? Y ahí nos recibió el alcalde, el concejal, bueno, y estábamos viendo allí porque querían derribar el chalet del francés para hacer allí una urbanización. Nos lo comentaron, digo, pues estupendo, presentamos un proyecto. El proyecto era también que se lo comentamos al alcalde de Pontevedra. Mira, el proyecto que presenta nuestra organización es que el chalet del francés sea un lugar
una biblioteca, un fondo en donde se recoja toda la documentación de la naturopatía española. ¿Te parece? Qué Bueno, bonito. el alcalde de Torrente dice encantado, así le damos esto, le damos lo otro, estuvimos allí reivindicando, pero Nada. al final, que está por ahí la foto puesta, si eso en un momento dado, como estamos haciendo, y no es que olvidar que cumplimos 40 años, cumplimos 40 años de nuestra organización y estamos recopilando fotos, una base documental, y ayer pues estuvimos revisando lo del chalet del francés y lo encontramos la foto del chalet de aquella época y después cuando ya la habían derribado para hacer la urbanización, ¿no? Y presentamos el proyecto y se lo dimos al alcalde también de Pontevedra, mira, apoya esto, que es muy bonito, que no se destruye, y aquí sería un centro de documentación. Y se llamaría Documentación, Centro de Documentación Don José Castro, ¿no? Entonces, cuanto más apoyo hubiera de más partidos, pues mucho mejor. Entonces, pues hablamos con el alcalde, creo que era del Bloque Nacionalista Gallego, y a apoyarlo. Y el otro dice, de acuerdo, si nos apoyan más partidos, Mm, montamos un centro de documentación, Don José Castro, en el chalet del francés, pero ya, así son las cosas de Palacio. se derribó aquello, tenemos la foto aquello, donde hicimos allí también la foto, todo muy bonito, y entonces fue fantástico aquello, una lucha tremenda, pero bueno, hay que seguir. Sí, don Bueno, José Castro. Manuel, ¿y qué mensajito le daréis a todo el mundo para invitarlos para la 30ª edición del Congreso? ¿Qué mensajito le darías? Bueno, por mensaje, primero, como decimos siempre, ¿no? Hay un eslogan, voy a decirlo el mensaje con un eslogan clásico. El eslogan clásico que viene de los años 70 en España se llama la salud por la naturaleza. Consulte usted al profesional naturópata colegiado. Si usted tiene necesidades de salud por medios naturales, pues nos consulta, que para eso estamos como profesionales. Ese mensaje a transmitir para que haya esa confianza que la hay, porque el otro día me lo decía una colega, sí, nos critican, nos dicen todo, pero siguen viniendo. Porque aparte de nuestra organización, que cumple 40 años, la naturopatía española cumplió el año pasado, bueno, la anterior, 1922-2022, 100 años. Que no hay Y muchas entonces, profesiones que tengan 100 años. no, por eso decimos, oye, y 100 años que bien nos conservamos, que bien nos conservamos, ¿no? Y después de 100 años que todavía sigan, nos vienen a vernos, nos vienen todos. Oye, que si no hubiera habido interés como otros temas, pues las cosas aparecen y desaparecen, que sí, Mm, como toda la vida, pero que nosotros hayamos cumplido 100 años en España, ¿eh? Y lo bien que nos conservamos, pues esto funciona. Y además en momentos muy difíciles, cuidado, porque cuando Castro viene a España, está la dictadura de Primo de Rivera. ¿Eh? Y los que saben algo de historia saben lo que pasó en el año 26. En el año 26, que a José Castro pues, le cerraron la escuela. Puf, y empieza el tema, ¿y quién se la cerró? Pues la dictadura de Primo de Rivera sabemos quién firmó ese documento. Para perseguir todos aquellos que tal, se hizo una mm, persecución tremenda. Y todo el mundo sabe, bueno, el que lo lea, el que no posee, se publica, llamado don Severiano Martínez Anido, que lo firmó. Y quien le dio la orden también lo sabemos, ¿no? ¿No? ¿Eh? Eso lo expliqué, me acuerdo, en el norte, en un congreso que hicimos también, por el norte, y me pregunté, bueno, ¿y por qué? ¿Quién firmó aquello y quién se lo dijo? Y no, pues se lo dijo don Francisco Largo Caballero, porque no hay que olvidar que el Partido Socialista Obrero Español apoyó y participó en la dictadura de Primo de Rivera. ¿Y a cambio de qué? Ya lo he dicho, lo voy a decir otra vez. Noelio, ¿me deja que lo diga, no? dilo, dilo. Pues muy sencillo porque José Castro, don José Castro era un hombre, pero vamos, una figura impresionante, es para conocer su vida y obra, ¿eh? Como en gallego. Se le metía algo en la cabeza y bum, 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 bum. Él escribió un libro diario. Se ponía por la noche así a pensar, se levantaba, se ponía a escribir hasta que no lo terminaba, no paraba, ¿eh? Es que ahora, ¡pum! Y te da una idea y se adelante. Impresionante, ¿no? Conocer su figura, Sí. su obra. Y además él se autodenominaba garibaldista. Yo me quedé, digo, el Castro garibaldista lo dije también en un congreso que me lo preguntaron si garibaldista. Que Garibaldi, como bien sabemos, pues es que hizo la unidad italiana, todo el tema. Curioso, ¿no? Pero después ya cuando Mm, vino a España, evidentemente él entroncó con todo el movimiento que se llama el naturismo libertario, o anarquista de España. Y ya sabemos lo que pasó en la dictadura de Primo de Rivera con el sindicato, con la CNT y con la FAI, y se mezclaron una cosa con la otra y al final pues dice, documento al canto. Cerramos la escuela y además quitamos a esta gente de en medio. to- Y fue en el año ya. 26. Después Castro pues, tuvo que seguir, tuvo que ir a Valencia, seguir luchando, luchando y al final evidentemente su herencia está aquí.
Estamos Bueno, aquí, pues ¿no? mira, por lo menos se recuerda. Y Manuel, que se me olvidaba que el sábado 4 es presencial aquí en Vigo, pero que el domingo 5 Ah, es ¿verdad? online. Habrá varias ponencias que va a ser online por nuestra plataforma y vas a estar dando tú una charla. Háblanos un poquito de ella. Sí, creo que voy a hablar sobre el ontologismo salutógeno versus el salutismo nosológico, ¿no? Es un poquito, pues a grosso modo explicar como hemos comentado muchas veces, la finalidad del acto naturopático es salutogénica y no es terapéutica, ¿no? Terapia se basa en entidades nosológicas, hablando claro, enfermedades, ¿no? Nosotros vamos a trabajar con procesos geológicos, entonces lo voy a enfocarlo desde ese punto de vista a nivel científico para que se entienda un poquito mejor cuál es el marco conceptual de la naturopatía que se recoge a lo largo de la historia, pero ahora está un poquito como más desarrollado lo que le llamamos el marco conceptual de la naturopatía, con todos los conceptos, cómo trabajamos, cuál es nuestro objeto formal de estudio, cuál es nuestra metodología, qué técnicas utilizamos y qué nos basamos, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay que tener claro objeto formal de estudio de la naturopatía este. Y como tenemos un objeto formal de estudio, pues somos ciencia. Si no, seríamos una rama D, una especialidad D, o un subproducto del intrusismo, no sé cuánto, como dicen algunos. Pero al tener un objeto formal de estudio propio, que Benedicto Luz lo pone, pues ya somos ciencia, ¿no? Pues me parece muy interesante la ponencia. Si en esa línea va ahí, tiene también transponencia también de otra, por ejemplo, que María José también tiene otra mismo interesante, que ella es vicepresidenta de De investigación y investigación. formación, y creo que Elena también, también Elena Portillo también. Elena Portillo, que es la presidenta del comité científico de nuestra organización, también tiene otra ponencia muy interesante. Y creo que va a haber más Sí, hay ponencias. más. Esperanza también, la presidenta ya de Pero Melilla, también creo que también estará también dando una. hay apoyo también del Foro Hispanoamericano de Naturopatía. ¿Eh? Y creo que va a haber alguna también, ¿no? ¿Ha llegado alguien de Chile o de Uruguay En también? el ¿No? programa que está puesto no está nada aún. Sí, Pero bueno, me también. refiero que esto que será todo el domingo, sería todo simplemente vía online. Vía online, por eso yo va a haber también seguramente compañeros que ya nos lo han llamado desde Chile, desde Uruguay también, digo, pues estupendo así. Sobre todo de Uruguay, para darle, diríamos, esa fuerza que hay que darle a Es nuestra que naturaleza. Manuel, no paramos, nuestra organización no para. Venimos de otro congreso que también hicisteis presencial. Ujú. Ahora este ya tenemos nada en femenino, también online. No paramos. No, no paramos y además también hay que decirlo, ponerlo en valor y sentirse orgulloso, orgullo profesional, no orgullo individual, ¿de acuerdo? No confundir una cosa con Todos. otra. No, 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 claro. Orgullo profesional de que ahora mismo somos la organización a nivel internacional de Más, las más activas y más reconocidas. Es decir, ahora tenemos contacto en los 5 continentes. Eso es importante. Por último hubo una reunión con la Asociación Naturópata de Ghana, de la República de Ghana en África. Y bueno, ahora mismo somos, os digo, la organización a nivel internacional más reconocida, ¿eh? por eso, porque estamos siempre ahí, no paramos con eventos, Y en con todas partes. participando, colaborando. Y podemos decir una primicia, ¿no? Vamos a decir una primicia para el programa, ¿eh? Que lo que estabas comentando de naturopatía en femenino, que es lo siguiente que vamos a hacer, la sede va a estar en la República de Ghana. Mira, qué bien. Es interesante porque hablaba con los compañeros, porque el primero se hizo, la sede estuvo aquí en Europa, la siguiente se hizo en Hispanoamérica, porque daba también África, y después seguimos. Y todos los compañeros de la República de Ghana, y para nosotros es un honor, pues estupendo. La sede internacional la ponemos en la República de Ghana. Y yo, pues estupendo, pues ya. Y se ha empezado todo un movimiento, y también eso hay que ponerlo en valor, que se entere todo el mundo, colegiados y Mm. futuro, que hay que animar a que se afilie, ¿eh? Hay que animar a que se afilie todo el mundo. Pues tenemos un prestigio internacional porque somos miembros del Comité Europeo de la Profesión Naturopática, que han preguntado algunos, el simbolito ese, ¿qué significa de la banderita? Ese es el Comité Europeo de la Profesión Naturopática. También somos miembros del Foro Hispanoamericano de Naturopatía, ¿eh? ¿Eh? Mm. Que también el cartel está el simbolito. Y también somos miembros de la Federación Mundial de Naturopatía. Por lo tanto, nuestra proyección internacional es ahora mismo, como digo, la más activa que hay. Por lo tanto, esto hay que ponerlo en valor y animar también, aparte que vengan nuestras consultas, que eso es importantísimo, que ofrecemos un servicio de calidad y seguridad. ¿Para qué viene? Que sí. Que eso es importante. Seguridad por la que estamos bien formados, bien preparados y seguro de responsabilidad civil, todo lo que nos pide la ley para tener Ley un de servicio. protección de datos, todo, todo. Todo porque somos profesionales y como tales pues estamos obligados por derecho, o sea, por ley, a unos requisitos básicos, fundamentales como profesionales que somos, ¿no? Eso es Mm. importante también destacarlo, ¿eh? Que somos profesionales.
y nos exigen lo mismo que a cualquier profesional. Así que, y después también está viendo animar, Noelia, tenemos que animar, que se vayan también colegiando, cada vez se colegian más, ¿eh? Mm. Y los congresos también tienen también ese enfoque, aparte del aspecto didáctico, pedagógico, divulgativo, pues también el aspecto de animar a nuestros colegas que se oye, que cuanto más seamos mejor, ¿no? Claro, y participar en los... Yo fue como empecé ya hace 3 años, ¿eh, Manuel? Me acuerdo Uf, nada más colegiada, me decís para hablar, es que siempre lo digo, ¿no? Que yo me encantan las cámaras, pero gracias a vosotros, porque me no, dijisteis para dar una charla, me acuerdo que eran que de las flores de Bach, de Flor de Bach, y efectivamente, yo le ¿viste? decía, no, no, que yo tenía un curso, ¿no? Pero era mi vergüenza al mismo tiempo, y me decía, pero si lo tienes que grabar tú sola, bueno, eché 2 días para esos 20 minutos. Y a partir de ahí fui trabajando mi miedo y es que me encanta, ya ves, haciendo entrevistas y me encanta el Claro, comunicar. efectivamente, es que comunicar es otro tema también importante, aparte de comunicar, es que nuestra profesión, la naturopatía, tenemos que comunicarla a nosotros, los naturópatas, no dejar que otras personas comuniquen por nosotros porque la lían un montón, empiezan a llamarnos que Sí, sea alternativo, que sea holístico, no sé cuánto. sí. No, nos comunicamos nosotros. Y hay personas buenas comunicadoras, como eres tú concretamente, que comunicas bien, vamos a comunicar nosotros, ¿vale? Mm, Nosotros somos los que tenemos que decir lo que somos, lo que hacemos y cómo lo hacemos, que sí. mm. Y Por no eso otras que personas yo que... animo a todo el mundo, que ya ves que la gente que me dice, cuando hablo con algún naturópata de nuestro colegio, me dice, no, es que me da vergüenza, pero también yo pasé por eso, hay que pasar esa barrera que después te ríes, que son unos días solo. Claro, y después te gusta porque ves que llega, comunica, gusta lo que estás comunicando, y encima después evidentemente tu trabajo también se pone en valor. Como Sí, naturópata dice, oye, que también valoran mi trabajo y después qué repercusión tiene, pues evidentemente que me piden cita para mi consulta, hablando claro, ¿no? ¿No? sí, sí. Entonces como tenemos que salir y explicar, comunicar, y cuanto más mejor, y ahora con los medios que tenemos, pues fantástico. Así que a Mm, seguir comunicando lo que somos, qué es lo que hacemos y sobre todo cómo lo hacemos y qué técnicas utilizamos, que también es importante. Nos preguntan mucho, ¿qué técnicas utilizan ustedes? Mira, un naturópata medio que haya hecho bien su grado, experto, unas 300 técnicas, que no está mal, ¿no? De técnica alimentaria, técnica energética, según la clasificación que tenemos, ¿no? Fantástico, ¿no? O hay sea, que no muchas, hay hay que no hay muchas. que, muchas veces nos compara, oye, y en Europa, bueno, que somos como mínimo iguales que los alemanes, que franceses, ¿de acuerdo? ¿Eh? Mm. Bueno, Entonces, Manuel, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar aquí en esta sección de Naturópata, encantada de conocerte. Y bueno, os invitamos a todos que vengáis este sábado 4 de mayo a Vigo, al Hotel Coya, que será la 13ª edición del Congreso Gallego de Naturopatía. Este año, después de varios años, será un año muy diferente y muy innovador, así que os esperamos. bueno, pues nada, nos vemos en el Congreso, ¿eh?